Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En efecto, otra vez los grupos progres buscan utilizar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para tratar de imponer sus agendas pasando por encima del poder legislativo y violentando la autodeterminación de los pueblos, como hicieron en el 2018 con la imposición del matrimonio entre personas del mismo sexo mediante una opinión consultiva. Este 22 y 23 de marzo, en la sede de ese organismo, aquí en Costa Rica, se comenzarán las audiencias del caso salvadoreño denominado Beatriz y Leilani, que no es otra cosa más que un caso fabricado por las organizaciones abortistas para obligar a los estados de la región a legalizar el aborto. En el año 2012, en El Salvador, Beatriz, una joven de muy escasos recursos que soñaba con ser madre, logró quedar embarazada. A la jovencita le diagnosticaron una enfermedad compleja llamada lupus. Aún así, cumplió su sueño de ser madre. Y a pesar que le aconsejaron iniciar un proceso de esterilización, Beatriz se negó, pues quería tener más hijos. En el año 2013, Beatriz vuelve a quedar embarazada y durante el proceso el lupus estuvo completamente controlado y nunca presentó peligro para su vida. Desafortunadamente, los médicos detectaron que su bebé venía con anencefalia, es decir, que su bebé vendría sin partes del encéfalo y el cráneo. Aún así, esto no le impedía tener conciencia, experimentar dolor e incluso la probabilidad de que pudiera vivir semanas, meses o años. Este diagnóstico no impidió que Beatriz amara a su pequeña bebé y le pusiera por nombre Leilani. Cuando se enteran los grupos abortistas de este caso, no tuvieron escrúpulos para presionar a Beatriz con el fin de que se realizara lo que ellos denominan un aborto terapéutico. Aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y emocional, la manipularon con mentiras, como que se iba a morir si no abortaba a su bebé y que la misma, de todas formas, no iba a vivir. La discapacidad de Leilani no la hacía menos persona ni menos digna. Nadie vale menos como persona por faltarle una parte de su cuerpo, ni nadie vale menos por tener un pronóstico de vida al nacer más corto que el promedio. Una vez la convencieron, llevaron el caso a la Corte Suprema de El Salvador, donde se le niega ese supuesto derecho, porque la vida de la madre no estaba en peligro y además estaba siendo atendida y monitoreada correctamente. A la semana 26, Leilani, nace por cesárea. La bebé nació viva, lloró, respiró y pudo recibir el amor de su madre, permaneciendo en sus brazos por un momento en el que recibió el cariño materno. Lamentablemente, unas horas más tarde, la bebita falleció a causa de la enfermedad que padecía. Tiempo después, en una entrevista, la joven contó que ella quería que su bebé viviera, la amó, le entregó todo el cariño de madre en esas horas. Incluso le llevaba flores a su tumba y le hablaba. Desafortunadamente, 4 años después, como explicó nuestro compañero David Segura, Beatriz también fallece, pero no murió por el embarazo, ni siquiera por la enfermedad que padecía. La joven perdió la vida en un accidente en una motocicleta. Este lamentable suceso fue aprovechado con total cinismo por los grupos promotores del aborto que manipulan y utilizan todos los medios posibles para sin ningún pudor hacer creer a la población que la muerte de Beatriz fue una consecuencia de que no se le realizara el aborto. En el año 2017 el caso es llevado por varios grupos abortistas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es SEGIL, una organización que se dedica al litigio estratégico para crear jurisprudencia a favor del aborto, financiada por Open Society Foundation de George Soros, un reconocido magnate de la agenda del aborto. El afán de estas organizaciones es sostener un negocio que mueve millones a cambio de la muerte de personas inocentes a quienes se les quita el derecho fundamental, el derecho humano fundamental, el derecho a la vida. Ahora el caso está en manos de la Corte y nos preocupa la resolución que vaya a dictar este organismo. No podemos dejar de preguntarnos si la Corte será imparcial en este tema. Esto porque el Plan Estratégico 2023-2027 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ligada a la Corte, tiene como uno de sus objetivos fortalecer los estándares de justicia reproductiva con énfasis en la despenalización del aborto. Tampoco podemos dejar de preguntarnos si será imparcial, sabiendo que una de las juezas designadas para ver este caso es la argentina Verónica Gómez, quien en su momento fue parte de SEGIL, una de las organizaciones litigantes y que mencioné anteriormente. Es decir, son juez y parte. Ya lo vimos en el 2018, compañeros, con el matrimonio del mismo sexo. Lo que buscan es saltarse la autodeterminación de los pueblos. Ni siquiera respetan a la Asamblea Legislativa como representantes electos democráticamente. Simplemente es la imposición
de 7 jueces que ni siquiera el pueblo conoce. Por eso reitero mi llamado al presidente Rodrigo Chávez para que firme el consenso de Ginebra, para que Costa Rica le deje claro a estos organismos que no estamos dispuestos a que se nos irrespete nuestra democracia y se nos imponga el aborto. Pero también le pregunto al presidente Chávez, ¿qué podemos esperar de usted, presidente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos sale con la ocurrencia de que el aborto es un derecho humano? ¿Va a defender la soberanía y la Constitución y los principios y valores de los costarricenses o va a servir de alfombra? ¿Se arrodillará y se bajará los pantalones ante la Corte, como lo hicieron Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado en el 2018? Ahí le dejo la pregunta, presidente, esperando dentro de algunos meses la resolución de la Corte de Derechos Humanos. Muchas gracias.